Son 15 años perdidos. Aquí no hundíamos de agua por todo esto y todo aquello, y ahí todos llorando y sin poder salir por ningún sitio. Y vamos a pasar la noche, las dos chavalas, la chavala que vive aquí y yo, y con los hermanos. Resulta que se ha caído ahí una casa y nos dijeron que si pasábamos la noche aquí, igual daba un cortocircuito y nos podía dar algo. Oso galduta dana, euneko ingeru galduta hemen denda honetan. Lo que pasa es que el agua no es potable y pan no hay. Es una auténtica catástrofe. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, limpiar. Después, no sé, habrá que empezar otra vez. De cero. Euskadi hace 40 años. Es la imagen de la devastación, la imagen de la desolación provocada por las inundaciones más grandes que ha sufrido nuestro país. Son imágenes aéreas del entorno de la ría de Bilbao, tomadas en agosto de 1983. Un recorrido en helicóptero desde el barrio de Achuri, la iglesia de San Antón, el mercado de la Ribera, hasta el Teatro Arriaga de Bilbao. Calles anegadas, lo ven, comercios y casas inundadas, edificios destrozados y miles de toneladas de barro y lodo por todas partes. Importantes, muy importantes daños materiales valorados en lo que hoy serían 1.200 millones de euros. Y lo peor de todo, 34 personas muertas y 5 desaparecidas, a quienes nunca se pudo localizar. Gabón, ¿qué tal? Son las 10 y 12 minutos de la noche. Estamos en directo en la noche previa al comienzo de todo, hace ahora 40 años. Estamos en Bilbao, junto a la ría, hoy mucho más tranquila, mucho más amable, evidentemente, aunque es verdad que hoy con una lluvia, un sirimiri que no trae buenos recuerdos, que parece que también se ha querido sumar a este aniversario. Estamos en Bilbao porque fue la ciudad, una de las ciudades más afectadas, sin duda, devastada por estas inundaciones, pero no fue la única, ni mucho menos. 101 localidades vascas fueron declaradas zonas catastróficas. Una de ellas es Bermeo, y allí también queremos estar en directo esta noche con nuestra compañera Izaskun Moyano. Izaskun, Gabón, muy buenas noches. Gabón, Xavier, eta Gabón ikusentzule guztiok. Así es, una de las localidades devastadas por esas inundaciones del 26 de agosto de 1983 fue la villa de Bermeo. Y aquí nos encontramos en este momento en el parque llamado La Mera. Toda esta zona se convirtió en una auténtica ría llena de escombros. Y tal y como podéis observar, a mis espaldas se encuentra el emblemático edificio del casino, el cual se derrumbó por causa de dichas inundaciones. En su interior, varias personas se resguardaron de estas inundaciones y tuvieron que ser rescatadas junto con las 2 personas que regentaban el bar de abajo, que se quedaron literalmente con el agua al cuello. Todas estas historias y más son las que recordaremos con testigos de primera mano, con las personas que vivieron in situ aquellas inundaciones de 1983. Eso ocurrirá en unos minutos. Eso es lo que queremos hacer esta noche en directo, dar voz a todas las personas que vivieron estas inundaciones, escuchar historias, testimonios que nos demuestran que Euskadi salió de las inundaciones y que tras un descomunal esfuerzo salió mejor. ¿Qué ocurrió hace 40 años exactamente? Es lo que queremos preguntarnos esta noche aquí en directo en Euskal Telebista. Era también en Bilbao una noche de fiestas, de Aste Nagusia,
como hoy, y eso lo saben muy bien nuestros invitados. Está con nosotros José Mari Amantes, era miembro de la Comisión de Fiestas de Moscotarrac. José Mari, Gabón. Gabón, Gabón. Y también está con nosotros Juan Carlos de Rojo, entonces periodista de Radio Bilbao, de la cadena SER, después de Radio Euskadi, ya jubilado. Juan Carlos, ¿qué tal? Gabón, buenas noches, muy bien. Estamos viendo estas imágenes, la verdad es que impacta recordarlas, ¿verdad? Desde luego que impacta, y cada vez que las vemos no dejamos de recordar y evocar esos momentos y esas sensaciones importantes. Eran fiestas y llovía, ¿no? Que es algo habitual en Bilbao dentro de lo que cabe. La prensa de aquellos días titulaba Fiesta aguada, que no decaiga la fiesta, ¿no? Y la sensación era de que iba a llover mucho, pero ¿quién iba a pensar que iba a pasar lo que pasó después? Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no. No sé si habría técnicos y gente que podían prever algo de eso, algo parecido, pero no. Yo, desde luego, mi primera imagen bajando por el puente del Arenal, cuando vi las aguas tal y como venían y arrastraban todos aquellos utensilios, bidones, etcétera y tal, yo, vamos, me di cuenta perfectamente que aquello era algo distinto, muy distinto, y que íbamos a vivir una noche movidita. Era la noche de fiestas de disfraces, eso lo sabe muy bien Juan Carlos de Rojo, que salía de la radio, salía de trabajar y se había puesto su disfraz para salir, ¿no? Y habíamos quedado tres: Cristina Ardanza, ahora sí, trabajadora de Radio Euskadi, Pelayo Serrano, también periodista, y nos dispusimos a disfrutar de la fiesta, porque llevamos toda la semana trabajando, por fin es viernes, pues ya sabes, a pasarlo bien. Vimos que aquello no era normal cuando la pintura de los disfraces que nos habíamos puesto en la cara se empezó a derretir y nos puso hecho un Cristo a todos, y vimos que algo muy raro estaba pasando. Nos pudimos acercar al puente de la Arriaga, del Arenal, y ahí vimos ya la fuerza del agua, cómo temblaba el suelo, estaba ya cortado por la policía municipal, y sobre todo la velocidad. ¿Sabes lo que es ver coches como si fueran un corcho, pero a gran velocidad? Un coches corcho, como si fueran corchos saltando por la ría, ¿no? Una bombona de butano, un bidón que luego supimos que eran de cianuro, que contenían cianuro de una empresa arriba, un coche, una cisterna, y chocaban contra los lados del puente, y era un sonido grueso, terrible, ¿no? Y entonces, Rojo, decís, se acabó la fiesta, nos vamos a trabajar, ¿no? Nos vamos a la emisora y nos ponemos a trabajar ya. Eso fue ya pantalón mojado, nos lo quitamos, nos pusimos uno seco, hubo un montón de cambios de pantalones y ya nos dispusimos a ir a los barrios, especialmente a dos, a La Peña y al Peñascal, porque todavía las ayudas ni siquiera habían llegado allá. Era al día siguiente de ya la constatación del horror, y todo se centraba en el casco viejo. Y dijimos, bueno, vamos a los barrios a ver qué está pasando, y nos encontramos un cuadro tremendo, ¿no? En las Chosnas, José María, a mucha gente le costó dejar la fiesta, ¿no? No era consciente de lo que venía, ¿no? Claro, ten en cuenta que éramos chavales de poco más de 20 años, entonces, lo primero, ¿quién iba a imaginar eso? Lo segundo, te resistías a creer que eso iba a desembocar en lo que desembocó. Lo primero que, para organizarnos, nos dijeron a los compañeros, una de las cosas que hay que hacer, ir a las Chosnas y decirles que desalojen aquello, que esto va en serio. Y evidentemente pues la gente no lo tomó así. Dijeron, ¿va a subir un poquito el agua? Bueno, pues venga, nosotros teníamos un montón de jamones en la chona allí colgados, y dijeron, vamos a quitar los jamones, que es lo que más vale, vamos a subirlos arriba, y así hicimos, los subimos al altillo, claro. ¿Cómo acabó la Chosna? Pues imagínate dónde quedó el altillo. Ya. O sea, fue un amasijo de hierros, se juntaron y se mezclaron un montón de chosnas allí, algunas se las llevó las propias aguas, otras como la nuestra, pero recordar que aterrizaron cerca del puente del ayuntamiento, bueno, un desastre. Creo que coincidís los dos en que el barrio del Peñascal se llevó una de las peores partes, ¿no, Juan Carlos? Sí, sin duda, porque el Peñascal tiene una cantera arriba del barrio. Se desplomaron, todas las piedras fueron arrastradas por el agua, y se quedó además como si estuviera empedrada toda la calle principal del Peñascal. Parecía una carretera recién asfaltada, ¿no? Exactamente, y veías una chimenea de un camión, pero de esos que tenían la salida del humo de la chimenea por arriba, del escape, y veías la chimenea asomando del suelo y decías, pero lo que hay debajo es un camión, entonces no se veía nada, solo la chimenea, o un ventanuco que creías que era, y no, y era una ventana muy grande que iba hasta abajo y que estaba con 2 metros de piedra, y tú desde arriba pues veías una carnicería y la pobre gente intentando sacar todo lo que había dentro antes de que se empezara a pudrir. En fin, un desastre tremendo. Lo del Peñascal, tremendo, ¿no? Tremendo. Yo oí a concejales del Ayuntamiento de Bilbao
que se habían llegado a plantear, después de todo este proceso, de todas las inundaciones y demás, se habían llegado a plantear el derribar la mayor parte de las casas y partir de cero y hacer un nuevo barrio, ¿no? Que al final no se hizo en ese momento, pero da un poco la dimensión de cómo quedó el barrio. Hay por ahí documentos, hay fotografías, hay vídeos, y veis cómo la gente está prácticamente en el techo de algunas de las casas. O sea, estaba todo, como ha dicho Juan Carlos, todo absolutamente anegado, empedrado, toda la cantera, todo. La radio fue fundamental, Juan Carlos, sin duda fue un medio de comunicación, porque entonces evidentemente no había teléfonos móviles, no había forma de comunicarse y muchas familias aprovechaban las radios para comunicarse entre ellas. Vamos a escuchar precisamente a Juan Carlos de Rojo hace 40 años. Juan Carlos de Rojo, Radio Bilbao. Vamos con la última hora y situación que está viviendo Vizcaya a consecuencia de las inundaciones. Buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio Jiménez. Sigue la alerta roja y la situación de extrema gravedad en Vizcaya y en toda su provincia. La práctica totalidad de las carreteras del País Vasco y, lógicamente, de Vizcaya han sido cerradas al tráfico, llegándose en alguna de ellas a situaciones muy comprometidas. Por ejemplo, en la autopista Bilbao-Beovia, unos 5.000 vehículos, en su mayoría de matrícula extranjera, han quedado bloqueados. Los servicios Esa era una de las crónicas que hacías, Juan Carlos de Rojo. La verdad es que creo que incluso os teníais que montar muchas veces en el helicóptero para llegar a los sitios, para ir a los barrios a ver cómo se estaba pues trabajando, ayudando. No sé, ¿con qué te quedas de aquel durísimo trabajo también? Hombre, es difícil, pero con dos impresiones del barrio de La Peña, precisamente. La primera fue cuando accedimos a pie al barrio y vimos que estaba cortada la calle Zamácola con unas barricadas de troncos, coches, de todo lo que se iba apilando ahí. Cuando ya superamos la barricada para poder llegar al barrio, nos dieron el alto. Y era un grupo de vecinos, uno de ellos con una escopeta, diciendo, alto, ¿quién va? Y diciendo, oye, que no, que somos periodistas. Ha habido pillajes, han saqueado una tienda de electrodomésticos, identificaros, y ya cuando sacamos los carnets ya se quedaron más tranquilos, pero fue un susto tremendo. Luego la otra fue cuando con un helicóptero pudimos ir al mismo barrio, por cierto, del patio de jesuitas del colegio, que era donde se concentraba toda la ayuda, al barrio de La Peña. Se tardan 3 minutos en helicóptero, contados, pero te da una perspectiva de toda la ciudad. Y lo que es peor, nada más llegar allí, una pobre señora que se me echó encima, me decía, ¿cómo están las cosas en San Sebastián? Mi hijo está haciendo la milla allí y no sé nada de él. No había móviles, como bien has dicho, no había nada. La única posibilidad era el transistor con pilas y el grupo electrógeno que alimentaba un micrófono, y eso era lo que había. Es verdad que las inundaciones sacan o las tragedias, ¿no?, sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Hubo esos pillajes también, aunque lo mejor fue la solidaridad, ¿no? Y cómo se organizó la gente. Ahí las comparsas tuvieron un papel clave, un papel fundamental. Erais lo único organizado que había, ¿no?, de alguna manera. Claro. Evidentemente, pues en ese momento era el sector o el colectivo mejor organizado, porque estábamos todos pendientes del Día de los Disfraces, como ha dicho Juan Carlos, estábamos pendientes, estábamos muy unidos, había mucha gente en las comparsas en ese momento, pero claro, volvemos a lo de antes, gente muy joven. Nos mandaban ir luego, cuando empezó todo este asunto, oye, tenéis que ir unos cuantos a hacer esto, que se salgan del mirador este de donde estaba la estación de Santander, que la gente estaba viendo como... Y a unos chicos jóvenes pues no nos hacían ni puñetero caso. Claro. Gente joven y de fiesta. Y de fiesta. Claro, mucha gente que siguió de fiesta, que además era quizás inconsciente también de lo que estaba pasando, ¿no?, en otros puntos de Bilbao, pero lo estamos diciendo, de otras localidades de Euskadi, 101 localidades declaradas zonas catastróficas, y además pues con esa incertidumbre de no saber exactamente qué está pasando, ¿no? Localidades como Laudio, como Bermeo, Arrigorriaga, Etxebarri, en fin, muchas de ellas. Las cámaras de Euskal Telebista hace 40 años fueron testigo de lo que estaba pasando en todo el país. 13 horas los que llevamos aquí ya. No se ha aproximado nadie por aquí a acercarnos comida ni para nada. Desde luego que podrían volver a repetirse las inundaciones del 83. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, limpiar. Después, no sé, ahora que empezar otra vez. De cero. Muchas localidades afectadas, lo estamos diciendo. En una en la que estamos también es Bermeo, y allí queremos conocer también una historia de primera mano, en la que además nos vamos a hacer muy bien a la idea
de cómo toda Euskadi estaba siendo afectada y que además no se sabía muy bien ni cuál era el lugar más afectado en ese momento. Creo que podemos volver en directo a conectar con nuestra compañera Izaskun Moyano. Izaskun, adelante, creo que estás ya con un invitado. Gabón berriz ere, Xavier, Gabón ikusentzule guztiok, tal y como hemos prometido al principio, al inicio del programa, tenemos un testigo de aquel entonces, de aquel 26 de agosto de 1983, que, bueno, tenemos a John Gabón. Hola, Gabón. Si no me equivoco, tú eres el responsable de la Cruz Roja de hace 40 años. Exactamente, sí. Aún así, la situación era devastadora aquí en Bermeo, pero vuestro dispositivo, si no me equivoco, comenzó en Guipúzcoa. Sí, en principio, el día 25 nos llamaron de Guipúzcoa solicitando ayuda, porque ellos decían que tenían un montón de problemas y que necesitaban embarcaciones y necesitaban gente. Entonces, el día 25 concreté con ellos que íbamos a mandar el día 26 a primera hora. Y el día 26 a primera hora salieron 5 chicos, 5 voluntarios, con una embarcación y con un todoterreno y con bastante material para poder cubrir la zona de Guipúzcoa, de Guipúzcoa o de Donosti concretamente. Y bueno, que no llegaron, pero además no es que no llegaron, es que no sabía dónde estaban todos estos chavales, dónde estaban, porque resulta que me venían los familiares preguntando por ellos y no tenían... Efectivamente, las líneas telefónicas estaban cortadas, las comunicaciones eran imposibles y no supisteis nada de ese grupo de voluntarios. No sabíamos, es que llevábamos a Donosti, a la Cruz Roja que teníamos, pero por emisora, por el canal marino, le llamábamos y nos decían que no tenían ni idea, que no habían ido, no habían llegado. ¿Alguna pista tuvisteis? No. Con una foto de ella. Ah, bueno, sí, pero eso fue al cuarto día, al quinto día. El cuarto o el quinto día, joder, vemos una foto de ella que ellos estaban tumbados encima de la embarcación y dices, joder, si esa es mi gente. Entonces dije, por lo menos, oye, me alegré muchísimo que por lo menos estaban, yo me imaginaba lo peor, pero bueno. Estaban agotados. Bueno, estaban agotados, pero yo me imaginaba lo peor, porque para la zona que fueron y demás, pues bueno, no las tenía todas conmigo. Vamos a recordar un poco cómo fueron esos días, porque si no me equivoco, John, el día siguiente tú bajaste a la calle con la intención de observar cuál era el caudal de los ríos. Sí, bueno, normalmente lo hacíamos casi siempre. Entonces sí, empezamos a revisar lo que es el caudal de los ríos, concretamente el río Artique, que es el que más caudal tiene aquí y el más peligroso, ¿no? Entonces llegamos a la zona de Franchuene y en la zona de Franchuene pues vimos que había cantidad de árboles caídos, había un montón de terreno, desprendimientos, había todo esto y se estaban generando bastantes presas. Entonces ya eso es problemático, eso es un riesgo impresionante y ya veíamos que estaba subiendo el agua, se estaba subiendo de forma alarmante. Y luego cuando llegamos aquí a Bermeo y veíamos que las arquetas, porque en Bermeo el río pasa por debajo, cuando veíamos que las arquetas empezaban a saltar, dijimos, pies para qué os quiero y salir lanzado de allí, porque en una hora cogió pues eso, los 2 metros y pico, que las tiendas aquí, todas estas partes de abajo, quedó totalmente inundada. En menos de una hora, 2 metros y pico, sí. Alcanzó el agua. Si no me equivoco, Xavier, ¿tiene alguna pregunta para ti desde Plato? Sí, es que estábamos viendo aquí en directo esa imagen que hacía referencia precisamente del diario de ella. Me pregunto cómo es ese momento en el que uno abre el periódico y se encuentra a unas personas a las que lleva 5 días sin ver, sin saber cómo están. Entiendo que la familia también, no sé si te llamarían a ti, angustiadas, ¿no?, por lo que está pasando. No, a la familia venían todos los días preguntando dónde estaban y no sabía qué contestarles. Ahora, cuando les vi allí, pues lo que quieres que te diga, pues no sé, joder. En aquel momento, pues me imaginaba lo peor, ¿eh? Ya digo que para mí, que aquellos se habían quedado en el camino. Sí, no, para mí... No, recuerdas aquello, más que nada por los chavales que eran honestos, pero luego la familia que venían todos los días, pero que todos los días venían y decían, oye, ¿en qué situación están? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Y tal. Pues te decías, bueno, pues otra vez a Guipúzcoa, oye, están por ahí, ¿sabéis dónde están? A preguntar en Vizcaya, a preguntar, y nada, no había manera, pero bueno, pero había gente que sabía por dónde habían estado, porque había cantidad de gente, como, pues no sé, que les habían dicho que fuesen a Basauri. Primero les mandaron a Marquina, luego les mandaron, no sé si a Durango, no sé, estuvieron recorriendo todo Vizcaya. Si había gente, pero que nos hubiesen informado, joder, pero claro. Bueno, no, eso fue un momento que todavía lo recuerdo y no.
Fue un momento durísimo, es comprensible, desde luego que 5 días de angustia y estaban trabajando, estaban sin parar. John, enseguida volveremos contigo, enseguida volvemos en directo a Bermeo para seguir hablando con John, pero precisamente de esto, de esta situación también de enorme tensión, sabe muchísimo nuestro siguiente invitado que está con nosotros, que es Ricardo Labegoya. Él era entonces el director de Protección Civil del Gobierno vasco. Euskadi se estaba montando, el Gobierno vasco llevaba 3 años, la Ertzaintza acababa de crearse, pero además solamente tenía tráfico. Protección Civil del Gobierno vasco llevaba un par de años. Y digamos que esto lo habían previsto, pero claro, solo sobre el papel. Ricardo, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y claro, lo teníais previsto, pero bueno, esto sí, era pasarlo papel, a práctica. Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Hombre, ya inicialmente, después de ver los recursos que había, intentaron organizarse esos recursos en función del modelo que se pretendía. Y bueno, de hecho, la Ertzaintza de Tráfico ya funcionó a partir del embrión del centro de comunicaciones que estaba instalado en Gran Vía, precisamente en el edificio, el mismo edificio que ETV, y allí acabamos poniendo la madrugada del llamó por teléfono a casa y claro, automáticamente al Gobierno vasco. Bueno, al Gobierno vasco me fui y a partir de allí ya fue rodando todo. Y entonces, como era Guipúzcoa, la decisión fue ir a San Sebastián. Nos centramos en la Diputación, estuvimos en la Diputación. El lehendakari entonces, que estaba en Zarauz, se presentó y con la gente que estábamos allí se improvisaron todo el sistema en Guipúzcoa, que era lo que teníamos entre manos, ¿no? Hemos tenido un problema, creo que vamos a tener que retomar enseguida, si no me equivoco, creo que sí, parece que hemos tenido un pequeño problema, pero seguimos y nos estaba contando Ricardo cómo todo comenzó por Guipúzcoa. Es verdad que ahora mismo estamos escuchando truenos en Bilbao y no sé si eso puede hacer que las conexiones tengan algún problema, ¿no?, para este directo desde fuera, pero nos decía que todo esto empezó por Guipúzcoa, que después es verdad que fue hacia Álava, luego a Vizcaya, pero que la sensación era además de que cuando uno estaba en un sitio no sabía muy bien a dónde tenía que ir, hasta que al final alguien les llamó y les dijo hay que ir a Bilbao, lo de Bilbao es muy grave, y Ricardo, entonces director de Protección Civil del Gobierno vasco, creo que se fue en un coche con el lehendakari Garaikoetxea, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje en coche? Bueno, accidentado porque claro, los accesos a Bilbao estaban ya en la autopista, en el Valle de Deva tuvimos algún problema, pero conseguimos pasar, bueno, identificándonos, llevábamos precisamente el todoterreno de Protección Civil, un Mercedes, un todoterreno que entonces era una máquina, y nos costó mucho. No podíamos entrar y acabamos entrando por Archanda. Bajábamos todo oscuro y la impresión, cuando hablábamos de impresiones, la impresión era todo oscuro y de vez en cuando a la luz de los faros, pues que estábamos pasando por una calle o por otra o bajando normalmente por Begoña, y bueno, hasta que llegamos a la plaza Moyúa, que es donde estaban reunidos, digamos, todas las 3 administraciones. ¿Y cómo se coordina todo? Porque es verdad que ahí está esa reunión de Gobierno vasco, Diputación de Vizcaya, Ayuntamiento... Pero y la Administración Central. Y la Administración Central, por supuesto. ¿Y cómo se coordina? Todo eso en un momento en el que, para empezar, las comunicaciones están fallando por todas partes. Bueno, lo más importante fue, y se resolvió enseguida, lo resolvió el lehendakari y el presidente de Gobierno, enseguida, que era quien tenía que llevar aquello. Y nos avisaron, estando en la reunión, nos avisaron que el presidente de Gobierno había delegado en el lehendakari el mando de toda la operación. Eso tenía su miga. Aquí pensemos que estaban las Fuerzas Armadas, que estaban todavía justo entrando, pero que entraban por Barázar, Policía Nacional, Guardia Civil, quiero decir, había recursos, muchos recursos, los recursos habituales de la Administración Central.
y los incipientes, la Ertzaintza de tráfico, los que estábamos en protección civil, las diputaciones, que las diputaciones tenían algunos recursos importantes, y bueno, y se centralizó, digamos, el mando. Bueno, ya decimos que esto afectó a toda Euskadi. Otra de las localidades muy afectadas es Etxebarri. De ahí es nuestro siguiente invitado, al quien paso a presentar. Es Javier Arechalde. Javier, ¿qué tal? Gabón. Gabón, buenas noches. A ti te tocó vivir momentos muy duros, muy duros, ayudando a rescatar precisamente a unas personas. Cuéntanos cómo fue exactamente, porque creo que ibas con un amigo que estaba desesperado porque no encontraba o porque no sabía cómo estaban sus hermanas, ¿no? Sí, efectivamente. El día anterior, al día 25, sobre las 5 de la tarde así, que es cuando el río ya reventó en Etxebarri, encima por la zona de la iglesia arriba. Estábamos en el Choco y era un amigo mío que era Josué Lorriaga, y estos vivían justo en la plaza, con sus hermanas que eran solteras y tal, y ya mayores, bueno, pero todavía no muy incapacitadas, pero con cierta edad. Y bueno, ocurrió todo esto, que el agua subió. Ese Josué durmió conmigo. No dormimos porque esa noche fue imposible dormir. Estuvimos, y a las 6 de la mañana, cuando bajó el río, paró de llover, que luego volvió a hacer lo mismo y tal, pero pues salimos de casa y con la intención de saber exactamente qué es lo que le había pasado a la casa de Josué, si se había llevado la riada. Galduta dana, 100% ingeru galduta hemen genda honetan. Son 15 años perdidos. Industria hondatu da, eta mila lanpostu galdu dira. Eta orain erakutsi behar dugu herri bat garela, eta herri gogor bat garela. Yo he visto robar, en esta de lado sí han robado. O sea, porque los bolsos se habían quedado aquí a la puerta y entonces pues entre los agujeros han sacado todo lo que han podido, claro. Es una auténtica catástrofe. Inicialmente parecía que la situación más grave era en Guipúzcoa. Pero ya a partir de media tarde del viernes se vio que realmente Vizcaya estaba en peor situación. Me dijo un señor, el hijo del carnicero se ha ahogado. Le dije, es mi hermano. Pero lo que pasa es que el agua no es potable y pan no hay. Son 15 años perdidos. Son 13 horas las que llevamos aquí ya. No se ha aproximado nadie por aquí a acercarnos comida ni para nada. Desde luego que podrían volver a repetirse las inundaciones del 83. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, limpiar. Después, no sé, habrá que empezar otra vez. De cero. Fue un auténtico drama. Volvimos porque las hermanas de ellos. Es una auténtica catástrofe. Y aquí seguimos en Bermeo con Jon Ojanguren, responsable de aquel entonces de la Cruz Roja. Jon, vamos a seguir con la entrevista porque, si no me equivoco, tenemos detrás el casino y uno de los puntos importantes de aquella inundación, porque se derrumbó. Vamos a recordarlo, se derrumbó el casino de Bermeo.
Sí, se derrumbó en principio la parte sur, la parte, vamos a decir, sur, sí, se derrumbó en dos partes. Primero cayó todo lo que es el lateral, la fachada lateral, cayó toda la entera, y al de 20 minutos, media hora, no pasaría que se derrumbó hasta el centro del casino. Se derrumbó todo lo que es la parte sur, centro y sur del casino. ¿Y vosotros observasteis en directo cómo caía el casino? Sí, que no nos lo creíamos. Estábamos en el puerto, estábamos pasando material de una parte a otra, porque la única zona que teníamos para poder pasar el material era por la mar. Entonces, estábamos pasando material, observamos y dijimos, pero bueno, que se nos va el casino, pero no lo creíamos. Y luego cuando se cayó la segunda vez ya, es cuando ya nos alarmamos un poco, ¿no? Más os alarmasteis cuando os disteis cuenta de que había gente dentro de resguardada. Sí, nos comentaron, primero nos comentaron que había gente. Entonces, una vez que había gente, lo que teníamos que hacer para poder acceder a las escaleras de San Miguel, para poder llegar, entonces lo que dijimos es, a ver cómo podíamos coger por el casco viejo. De una vez estar en el casco viejo, cogimos y queríamos sacarles con un andarivel, porque había 7 u 8 personas había dentro de las escaleras, estaban refugiadas en las escaleras y había 8 personas, ya digo, pero enfrente había un agujero enorme que se tragaba árboles, se tragaba coches, se tragaba todo el ganado muerto que venía. Y decía, es que eso en cualquier momento es que estaba a 5 metros. Por lo tanto, un rescate peligrosísimo. No, tenía que ser sí o sí, había que sacarle sí o sí. En un principio, ¿eso lo teníais claro? Lo teníamos claro, de una forma u otra había que sacarles, ¿no? Entonces, en un principio, intentamos con el andarivel. Pero el andarivel, el problema que teníamos era, primero, dónde se fijaba en las escaleras que estaban los del casino, y en segundo lugar, no nos cogía altura. Y si no cogía altura, si yo le traigo en un andarivel, le traigo a la persona y me viene un coche o me viene un árbol, me lo parte por la mitad. Dijimos que no podía ser andarivel, entonces dijimos una tirolina, y la tirolina era de un edificio alto. Intentamos, pero tampoco, no había posición donde fijar para poder en la parte del casino. Sabemos que sacasteis a esas personas Sí. vivas tras varios intentos. ¿Cuál fue, al final, la decisión final? Al final fue coger donde se juntaban las dos corrientes, porque aquí al parque entran dos corrientes, por dos calles distintas. Entonces, donde se juntaban las dos corrientes, ahí que quedaba un poco remansa, ahí quedaba el agua quedaba un poco más tranquila. No tranquila, tenía mucha fuerza, cogiendo donde chocaban las dos corrientes, donde chocaban, cogimos la mitad del parque y fuimos hasta casi allí. Y luego, una vez que llegamos, cedimos un poco, pero el riesgo era de que en cualquier momento, si patinábamos o cualquier cosa, o nos arrastraba un poco la mar, ya íbamos directamente al agujero, ¿no? Por lo tanto, un grupo de voluntarios atados con cuerdas, exactamente, recorristeis todo parte del parque Parque La Mera, sí, hasta el socavón. Hasta el socavón, hasta la otra parte, nos teníamos que librar del socavón. Teníamos que librar porque aquello arrastraba todo, ¿no? Entonces, bueno, a la gente les pudimos sacar andando a todos, salvo uno, que era mayor, una persona mayor, y que tenía un poco impedida. Entonces, un policía municipal, Santi, le cogió a hombros y le sacamos. Entonces, ya una vez que le sacamos a estos, ya podemos, por lo menos la parte del casino, ya dejamos un poco como que no había nadie. Luego nos enteramos que en la otra parte estaban los hermanos del bar del este. Entonces sí nos enteramos, pero nos enteramos ya posterior. Ya había bajado el agua, ya no había ningún riesgo para eso ya. ¿Visteis vuestra vida en peligro en algún momento del rescate? Bueno, yo creo que tienes tal adrenalina en el cuerpo que normalmente no te das cuenta. Lo que sí te digo es que hemos estado al límite de la seguridad. Hemos estado, en cantidad de veces andamos al límite, pero del riesgo. Es que nos metíamos como, igual que cuando íbamos a recorrer las calles y demás. Sabíamos que todas las arquetas habían saltado. Claro, íbamos con unos palos, porque sabes que el río estaba abajo. Si tú te metes en una arqueta de esas, te absorbe, vas al río y ahí no sales. Entonces ibas con palos, pero no le dabas valor. No. Yo creo que la adrenalina o la ansiedad que ibas buscando gente, porque íbamos mirando a ver dónde encontramos gente. Claro, tú estás recorriendo todo el pueblo, toda la parte baja del pueblo donde más se había pegado. Incluso también estabas mirando las barracas, porque las barracas estaban ahí. Decías, en la gente, tú en las casas pedías preguntar si faltaba alguien o no faltaba alguien. Pero en las barracas no sabíamos cómo estaba todo el tema. Entonces era de locos, pero era recorrer todo. También atendimos a gente que se lo estaba llevando el agua, otros ataques epilépticos. Menos mal que en el grupo teníamos un médico
que se le atendía como se podía en el momento, pero bueno, y luego pues eso, ya digo que hacia las 9, 9 y media de la noche conseguimos lo que es la zona de abajo de Bermeo, conseguimos bueno, que no había ni una víctima mortal, y eso lo transmitimos al ayuntamiento. John, un segundito, que creo que quiere hacer Xavier una pregunta desde Platos, ¿no me equivoco? Sí. A ver si podemos escucharlo, porque tenemos ciertos problemas con comunicación. Ahora, Dinos, Xavier. La verdad es que la situación que está describiendo es dantesca y lo está haciendo además, pues no sé, nos está haciendo casi volver a estar presentes allí, ¿no? Pero me gustaría preguntarle cómo salió de esta Bermeo, ¿no? Después de esa situación tan grave, cómo quedó. Como os decía, pues prácticamente hay quien dio por desaparecido Bermeo durante algunos días. ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo fueron, digamos, los días posteriores? Bueno, en principio, el siguiente, ese día, lo malo que tuvimos ese día es que luego durante la noche teníamos que llegar a las zonas más afectadas, que era la zona de Artique y demás. Y nada más empezar en Artique, ves que una casa ha desaparecido y que claro, y llegas allí, empiezas a preguntar y ves 3 o 4 personas en un esqueleto de otra casa y le dices, ¿y vosotros sois? Y le dicen, sí, pero la casa había desaparecido, el caserío había desaparecido. Luego empiezas a subir y veías casas o caseríos que estaban, entonces tú vas y dices, pero joder, que no haya ni una víctima mortal. Pero claro, todo eso tú estás llegando a esa situación cuando, ya digo, con un riesgo, yo creo que un riesgo máximo, porque normalmente no teníamos ni caminos, ibas por sitios donde había unos agujeros impresionantes, caías en carcabas, no sabías si te iba a arrastrar el agua, las linternas antes iban con pilas, entonces nos quedábamos casi sin luz, y eran las 2, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, al último caserío que llegamos hasta el caserío y vimos que solamente tenía medio metro de espacio entre lo que es el fango y el techo, entonces decías, bueno, claro, y dices, yo cuando no hay víctimas, luego decías, bueno, hasta aquí he venido animado por la adrenalina, por esto y tal, y porque pensabas que podías sacar a alguien. Pero ahora volver hasta Bermeo, entonces tú decías, joder, te temblabas, decías, pero joder, ¿cómo vuelvo a Bermeo? Es que, sí, la verdad es que era impracticable, sí. Te escuchamos y se nos pone la piel de gallina, rememorando cómo lo viviste. Eskerrik asko, gracias por habernoslo contado. Jon, eskerrik asko, eta izaskun, gero arte. Volvemos a Plató. Hemos tenido, ya saben, que nos ha venido una tormenta para celebrar también este aniversario de las inundaciones. En fin, la meteorología en Euskadi, por desgracia, a veces es noticia y ha hecho que se corte un momento la emisión de este programa en directo. Estamos hablando con nuestro siguiente invitado, con Javier Arechalde, el vecino de Etxebarri. Ayudó en el rescate de 2 víctimas y antes ya nos contaba cómo se tuvo que tirar al agua a esas inundaciones y se tuvo que poner a nadar, no entre los escombros, porque eso era casi se había convertido aquello en una piscina, para intentar ir a rescatar a las 2 hermanas de un amigo, ¿no? Que no sabía muy bien cómo se encontraban, cómo estaban. Cuando llegó allí, se encontró que las hermanas, las chicas, les decían, no, nosotros no tenemos el problema, lo tienen allí, lo tiene esa otra mujer que está agarrada a una verja, la verja de la casa, ¿no? Con 2 niños ahí, que no sabía casi ni lo que podía pasar y que tenía otros 3 hijos, una mujer que tenía 6 hijos y 3 desaparecidos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Pues ese momento fue, como tú bien lo has contado, nosotros llegamos pensando que efectivamente las hermanas de este amigo mío estaban en apuros o podían haber estado en apuros, pero ellas automáticamente nos dijeron que ellas estaban bien y que en la casa contigua, en un chalet contiguo, había una familia, que era exactamente la madre en ese momento con 3 hijos y otros 3 que 2 ya estaban y luego aparecieron posteriormente, desaparecieron. O sea, fallecieron, vamos. Entonces nosotros pues fuimos y claro, dimos la vuelta a la casa y nos encontramos con esta madre agarrada a lo que es a una ventana, agarrada fuertemente con uno de los hijos en los brazos y no quería soltarlo y ella tampoco quería soltarse de la ventana, claro, porque el agua allí todavía cubría porque había 2 metros de agua. Claro. Creo que un hijo se le escapó, claro. Uno se le escapó y ella solo nos decía que le faltaban 2 y que le faltaban 2 y que le faltaban 2. Y al final 3 fallecidos 3. Y creo que la mujer pues vivió un momento durísimo, creo que incluso llega a querer quitarse la vida. Sí, cuando ya lo sacamos fuera, le llevamos como unos 50-100 metros por lo que es atravesar la plaza de Etxebarri, como te he dicho, como era una piscina.
pero bueno, ya lo conseguimos sacarlo fuera y allí pues ella no era persona, claro, era en el aspecto de que estaba totalmente desquiciada. Es más, concurrió que el marido la víspera había ido a Basauri y cuando llegó sobre las 7 de la tarde de Etxebarri, pues no pudo incorporarse a su casa, porque no le dejó pasar el agua. Y se quedó en la iglesia con una serie de vecinos que se quedaron en la iglesia y claro, el marido pues no vivió la... Tenemos, Javier, esa foto a la que hacía referencia, la foto de la mujer rescatada. El marido, Fíjate, esa es la imagen. No pudo entrar en casa. Fíjate la fotografía. Supongo que la has visto ya, una foto que te ha marcado un... Cuando estaba entrando al helicóptero, sí. Que cuando la ves es, no sé, revivir otra vez aquello, ¿no? Pero... Sí, yo desde aquí les doy un abrazo muy grande a esa familia, porque me imagino que todos los días, o sea, todos los años en este día de hoy, en el 26, pues ellos lo tienen que recordar, por supuesto, con toda la intensidad del mundo, y a mí me ha tocado contarlo ya 3 o 4 veces. Y va a ser que yo sea el que les recuerde, ¿no? Yo desde luego les quiero mucho y desde aquí un abrazo grande. Entiendo que vivir esto te marca la vida, ¿no? Esto es algo que, no sé, que lo llevas siempre. Cuando además te lo hacemos recordar, pues todavía un poquito peor, pero entiendo que esto te ha marcado la vida. Pues sí, porque, bueno, marcar la vida, por lo menos, pensar que ocurren cosas que, en fin, que efectivamente te dejan una señal de cara a tu carácter, de cara a tu forma de ser, de cara a esto. Como te he contado antes fuera de plató, ocurrió lo del amigo mío, un chaval de 19 años, que el día posterior, en su caserío, sacó las vacas a pastear y cogió un cable que estaba desprendido del tendido eléctrico. Y quedó electrocutado con 19 años. Claro, y ya había pasado... De la familia de Loreta. Y ahí, pues también... Son esas historias durísimas, y a veces, muchas veces hasta negligencias, el día ¿no? siguiente, que quedaron ahí. Que ya le dio tiempo en aquel momento a la empresa correspondiente a cortar el suministro de toda una línea que estaba caída, no allí, estaría caída en 1000 sitios, ¿no? Porque... muchas de esas historias las contó nuestra siguiente invitada, porque ya decíamos que este país se estaba creando y también se estaba creando EITB, Euskal Telebista, Radio Euskadi. Llevaban apenas unos meses y unos chavales, periodistas, estaban poniendo todo esto en marcha. Gracias a ellos, yo creo que hoy hay que recordarlo además, todas esas imágenes que estamos viendo hoy, esos sonidos, esos testimonios, gracias al trabajo de EITB que acababa de nacer, hoy tenemos memoria y hoy todo esto no queda en el olvido y va a quedar siempre, desde luego, en el recuerdo. Y entre esas jóvenes periodistas estaba Itziar Mena, nuestra compañera Itziar. ¿Qué tal, Itziar? Muy bien. Ya jubilada, pero es verdad que hicisteis un trabajo fantástico. No sé si erais conscientes cuando teníais 20 años de que estabais contando también todo esto, ¿no? Y esta enorme tragedia que hoy estamos recordando. Yo creo que éramos, yo por lo menos era intrépida. No sé si consciente, desde luego lo que estuvimos viviendo durante todos esos días era difícil olvidar, y sobre todo era una sensación de miraras donde miraras, solo veías horror, pero de una manera, o sea, no podías creerlo, era incredulidad total, ¿no? Es verdad que éramos muy jóvenes, éramos una televisión joven, con una redacción joven, teníamos gente veterana, periodista, que nos estaba dirigiendo, etcétera, ¿no? Pero nosotros teníamos la necesidad de contar, la necesidad de comunicar, que era nuestro objetivo, ¿no? Y las imágenes. Y resulta, claro, por poner un poco en contexto, nosotros teníamos la sede en Iurreta. La manera que teníamos de enviar las imágenes y todos los testimonios que estábamos grabando, que además, entre paréntesis, ¿no? Cuando estás trabajando en medio de una tragedia, no es fácil, ¿no? Claro, no es fácil. Claro. Éramos inexpertas, además, ¿no? Pero lo que digo es que teníais que llevar las imágenes. Y luego tienes que llevar físicamente, lo teníamos que llevar, claro, las comunicaciones no había, lógicamente, en directo, eran algo así, porque eran las cintas de 3/4 de pulgada, ¿no? Que había que llevar. Entonces, claro, para desesperación, pues por ejemplo, de Amatiño, que era el responsable de los informativos, y la cara de la redacción del Gaubregún, que no le llegaban las imágenes, ¿no? Y teníamos, entonces, esa frustración de querer hacerlo,
y no poder llegar. Querer estar en todas partes veces. y no llegar muchas Exacto, veces. ¿no? ¿Quieren ver a Itziar Mena con 24 años? ¿Quieres verte, Itziar? Sí. Venga, enseguida te vamos a ver. Enseguida Vale. te vamos a ver porque merece la pena y además yo creo que también ese esfuerzo que hacíais de estar ahí, ¿no? En todas partes. No sé, ¿con qué te quedas? De estar trabajando ahí en el día a día. Antes me decías fuera de antena, ¿no? El olor. Sí. El calor. El calor, había un bochorno espectacular después de las lluvias y claro, luego el olor de todo lo que veías allí. Y luego yo me he quedado como dos imágenes contrapuestas. Una, la cara de dolor y de sufrimiento de la gente, por un lado, ¿no? Con un cierto silencio, y luego por el otro, la alegría, entre comillas lo digo, de toda la gente que quería ayudar. O sea, pero es que era todo, claro, todo el mundo estaba en la calle, estaba todo lleno. Sí. Y entonces era como una especie de alegría de querer ayudar. Venían de todos los pueblos, de las dos márgenes de la ría, y era ayudar. Entonces, la solidaridad, ¿no? El Ausolan, es verdad que la gente sacó, no sé, lo que tenía dentro para intentar ayudar, ¿no? Y eso es verdad que llama la atención y por lo menos es algo con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Con que la mayoría de la gente se volcó por ayudar. Sí, sí, así fue. Y yo me acuerdo que en mayo de ese año fue la Gabarra, que salió la Gabarra por primera vez. Entonces, claro, donde estaba habiendo ahora todo ese sufrimiento, había estado lleno de gente, claro, lógicamente, recibiendo a la Gabarra del Atleti por primera vez, ¿no? Y cuando estábamos allí pensando y trabajando duro y con los testimonios difíciles recogiendo, etcétera, yo un poco luego lo que me quedo es que digo, esto no vamos a poder salir adelante, o sea, esto es imposible que se pueda tu sensación recuperar. Era del fin del mundo, es decir, hemos llegado... Exacto, ¿no? Y quiero recordar que la Gabarra volvió a salir en el año 84 por el mismo sitio por donde habían estado todo el problema, ¿no? Entonces esa solidaridad, esa capacidad de renacer, yo es con lo que me quedo. Esa lección la podemos aprender hoy, ¿no? Eso que al final de las peores situaciones, de las adversidades, se sale. Euskadi lo demostró, una Euskadi además que estaba creándose, que estaba en marcha, Ricardo, y lo estábamos comentando antes, ¿no? La Ertzaintza solamente hacía tráfico, aunque le tocó hacer más cosas, a todo el mundo le tocó hacer más cosas, pero yo creo que de ahí salió una Euskadi mejor. Es decir, para empezar, por ejemplo, algo práctico, no teníamos la competencia de aguas, bueno, pues tardamos, fuimos la última comunidad en conseguirla, pero la conseguimos. Conseguimos diseñar de nuevo nuestras ciudades, es decir, de la adversidad conseguimos hacer una Euskadi mejor. Sí, 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 así fue. La verdad es que nos sirvió para, incluso, hablábamos antes de que habíamos preparado sobre los papeles, tal, nos sirvió para, sobre todo, para corregir, para conocer mejor qué pasa en nuestro contexto cuando este contexto se altera como se alteró, y yo creo que ha sido una auténtica... Se ha convertido la desgracia en oportunidad. Fue una catarsis, muchas veces se ha hablado de ese término, ¿no? De catarsis y desde luego de solidaridad. Y de eso, de solidaridad, sabe mucho también nuestro siguiente invitado, porque gracias a la ayuda de gente que se jugó la vida también, pues él vio como familiares suyos pues podían seguir vivos, ¿no? Está con nosotros Ander Uriarte. Ander, ¿qué tal? Muy bien. Gabón, bueno, Gabón. Que además hoy has sufrido un accidente, así que gracias dobles por venir aquí al set, por estar con nosotros. Tu padre, tíos, primos, fueron rescatados en el barrio de La Peña, fue, ¿no? Correcto. Cuéntanos cómo fue exactamente. Pues mira, estos estaban en una fábrica que el cauce del río Nervión era la fachada trasera y el río Bolinchu era una fachada lateral, con lo cual dentro de la fábrica llegó a haber hasta 4 o 5 metros de agua, no recuerdo. Ellos fueron pensando que era la clásica inundación como otros años, que subiría el agua a un palmo para tratar de salvar materiales y subirlos a la estantería, pero cuando de repente estaban allí trabajando, empezó a subir el nivel del agua, tuvieron que abandonar la fábrica me refiero, la planta de la fábrica y subir a las oficinas porque ya el agua empezaba a subir. En las oficinas se sintieron seguros, empezaron a llamar por teléfono, llamaban a casa, decían, bueno, estamos en la oficina, dormiremos en la oficina y veremos mañana qué pasa. Pero el agua subió y subió y subió y llegó a la oficina y tuvieron que subir al tejado. ¿Cómo suben al tejado? Pues al tejado parece ser que tenían una escalera de mantenimiento en la oficina, hicieron un agujero en el falso techo de la oficina y posteriormente picaron el tejado de tejas
y treparon hasta el tejado, que era un tejado de esas antiguas fábricas que tienen el tejado en tijera, con lo cual en la parte baja pudieron alcanzarlo. ¿Y pasan la noche en el tejado? Pasaron la noche en el tejado hasta que alguien les consiguió rescatar a través de un puente que había en la peña muy antiguo de vagonetas que bajaban mineral de la zona de Montefuerte. Pero lo que les ocurrió es que una vez que dejaron la oficina y ya se cortaron las comunicaciones, porque también el agua hizo que las comunicaciones se pudieran realizar, pues toda mi familia en Archanda, yo estaba allí con 18 años, mi madre, mis tías, mis primos, porque vivíamos todos juntos en una urbanización. ¿Qué hacer? Había gente que estábamos desesperados de decir, pues bajamos a Bilbao, pero es que Bilbao ya se veía por la radio y todos los medios que era un desastre. Claro, porque imagine la situación, que te llaman por teléfono y te dicen nos vamos a la oficina, subir al techo, nos vamos a quedar ahí a pasar la noche y luego el teléfono deja de funcionar, no te comunicas con tu familia, dices, ¿cómo voy a ayudarles? Creo que la radio aquí juega un papel fundamental también, ¿no? La radio juega un papel fundamental, había avisos en la radio, se lanzaron avisos, pero lo que sí conseguimos es hablar, o consiguieron mi madre y mis tías hablar con una tía mía que vivía en La Peña, en la zona de Rigorrega, que el teléfono todavía funcionaba. Entonces mi tía Conchi, que ha estado en varias entrevistas en ETV, con un grupo de vecinos de esa zona, a los cuales conocíamos algunos de ellos, fueron capaces de descubrir en qué zona del tejado de la fábrica estaban y a través de ese puente de vagonetas, que al principio no se atrevían a pasar porque las sacudidas que debía pegar ese puente con todos los obstáculos que le pegaban, pues parece que vibraba mucho y tenían miedo de que al cruzarlo o al ponerse en el puente se cayera, ¿no? Pero bueno, parece ser que hubo un chico ya valiente que dijo, venga, vamos para adelante. Y fueron para adelante. Entonces el puente, lo que ocurría es que en la parte inicial estaba demasiado distanciado del tejado y luego se iba acercando porque iba oblicuo a la fábrica. Fueron hasta el fondo, que el fondo ya estaba prácticamente encima de la ría del Nervión, y ahí con el apoyo de una escalera pues consiguieron rescatar a 7 personas. Bueno, pues ese valiente, desde luego que no sé si les habéis dado las gracias a esos chavales. Sí, sí, luego durante años celebramos un aniversario con los rescatados y los rescatadores. Luego ya eso, bueno, como todas las cosas, ¿no? Se acabó porque uno se marchaba, otro no estaba, bueno, se acabó terminando esa celebración. Lo que sí mi padre se preocupaba es que familiarmente celebrábamos hasta que él falleció, ese evento todos los años, en estas fechas, una comida familiar. Claro, creo que además uno se planteó tirarse al agua desde el tejado, ¿no? Lo cual podría haber sido dramático. Sí. Contaban, porque los que estuvieron fueron 2 tíos gemelos, mi padre, un primo, el suegro de un tío mío y 2 trabajadores que fueron a ayudar. Y uno de los trabajadores, que era un hombre muy valiente, pero un poco demasiado valiente, parece ser que planteaba, yo me tiro, nado y pido ayuda. Pero claro, la oscuridad de la noche, la peña estaba totalmente anegada por los 2 ríos, el Nervión, que debía bajar con una fuerza tremenda, y el Bolinchu. Entonces le dijeron, no, ni se te ocurra que esta fábrica, que tiene una construcción muy sólida, seguro que aguanta y esto no se cae, porque tenían miedo de que se cayera. Y entonces, bueno, consiguieron que no se tirara y luego el salvamento. Qué importante también y qué bonito que lo recordéis, ¿no? Y que les hagáis también esos pequeños homenajes, y también hoy a través de la tele pública. Los homenajes, al fin y al cabo, es una forma de reconocer eso de lo que estamos hablando, ¿no? Estos gestos, esa solidaridad altruista totalmente. Y si hablamos de homenajes, tenemos que hablar también del que las comparsas van a hacer a las personas que estuvieron, ¿no?, en estas inundaciones, y el propio homenaje que merecen las propias comparsas también, ¿no? Vamos a irnos en directo a las calles de Bilbao para saludar precisamente a una portavoz de las comparsas. Creo que podemos saludar a Eneritz Enderica Solaun, que es comparsera de Trikimayu. Eneritz, Gabón, buenas noches. Gabón. Hay que decir que este año ya, si uno pasea por las chosnas, ve que hay un montón de homenajes realmente, ¿no?, en forma de fotos, homenajes también a este 40 aniversario. Pues sí, era una apuesta que hicimos en Bilboko Konpartsak, de hacer un homenaje durante todo el año y que se viera también en la Aste Nagusia, que fue cuando sucedió toda la desgracia, las comparsas, pues ese guiño de ayuda, de trabajo y de todo lo que ocurrió ese fatídico 26 de agosto del 83.
porque la organización quizá fue clave, ¿no? Y esa solidaridad, ese trabajo entre todas las comparsas, no sé, ¿qué destacarías? ¿Ese esfuerzo y ese compañerismo quizás entre todos? Pues yo creo que al final era un grupo muy grande de diferentes personas, de diferentes mentalidades que estaban para hacer unas fiestas y se juntaron también para ayudar a todos los barrios de Bilbao a salir adelante de una manera que, vamos, que yo creo que dos veces no ocurre en la vida. El homenaje es mañana, vamos a recordarlo por si alguien quiere acudir también, creo que a la 1 del mediodía, ¿verdad? Sí, a la 1 del mediodía en la Plaza Nueva y que está todo el mundo invitado a venir. 1 del mediodía en la Plaza Nueva, quien lo vivió y quien no. Creo que tú eres joven, diría que tú no viviste estas inundaciones, pero desde luego que seguro que eres muy consciente de ellas. Bueno, y también vas a estar ahí de alguna forma. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí estaremos. Por supuesto que también las cámaras de ITV siguiendo ese homenaje a la 1 del mediodía de la Plaza Nueva de Bilbao, un homenaje a las comparsas que hicieron un trabajo fundamental. Ya decíamos antes que era una de las, no sé, grandes o de las pocas organizaciones que había en Bilbao y demostraron esa gran capacidad. No sé si tú o entre los veteranos de la comparsa te han contado un poco cómo lo vivieron estos días. A ver, mi comparsa es nueva, entonces veteranos no tenemos, pero sí que he hablado con José Mari, con Carmelo, con Gloria, miembros de otras comparsas de aquella época y sí que nos han contado cómo vivieron y todas las goraveras que tuvieron luego también para poder montar al año siguiente Txosna y demás. Bueno, pues Eneritz Enderica Solaun, comparsera de Triquimayo, gracias por haber estado esta noche con nosotros también en directo desde Bilbao, desde el recinto festivo. Eskerrik asko. Zuei mila esker. Bueno, y si hablamos de fiestas, evidentemente un emblema de la escena nagusia de Bilbao es José Antonio Nielfa La Ochoa. Ya en 1976 creo que estaba ya con su clásico Libérate, que podemos escuchar además estos días de nuevo en ese musical de su despedida, parece ser. Está con nosotros también La Ochoa, José Antonio Nielfa. ¿Qué tal, Gabón? Gabón, muy bien, estupendo. Mejor que hace 40 años. Mejor ahora, ¿no? Hombre, mejor con 40 años más, pero... Claro que sí, pero muy bien. Pero bien. ¿Dónde te pillaron a ti las inundaciones? Pues mira, yo trabajé en esa noche en el bar, y bueno, pero luego actué en Tiffany's. Cuando acabó la actuación me fui de fiesta en La Tortilla, la Socomoturra, total que llegué como a las 4 de la tarde o a las 3 a La Riaga, a la cafetería, y claro, llovía con tan mala leche que no podía salir de allí. Entonces me quedé ahí con un chico de Amorebieta que tenía que ir a Amorebieta, no podía pasar, total, y yo vivía en Iturribide, era solo pasar Bidibarrieta, llegar a Iturribide y llegar a casa, era imposible. Total, que ya llegué a casa y escuché que se estaba inundando como Hernani y Guipúzcoa. Sí, sí. Y aconsejaban ya quitar los coches de la Ribera, de la Naja, por la parte de Bilbao. Bueno, yo ya, como venía de fiesta, de actuar y tal, me fui a dormir y cuando me levanté no tenía ni luz, ni teléfono, ni agua, en fin. ¿Y el bar cómo estaba tu bar? Y el bar, bueno, el bar hasta los 3 o 4 días que no pudimos entrar, yo esperaba, tenía la ilusión de que podía recuperarlo, pero bueno, imposible. Lo primero que me recibió fue un bafle, pero cuando me levanté, justamente en la parte de Iturribide, que era el patronato, que eran casas nuevas, en mi casa el agua entró hasta la 3ª escalera o así y se podía salir luego por Zabalbide y llegar a Santucho. Allí me fui, que teníamos una casita, y a ver mi padre, porque mi padre no vivía conmigo y estaba en aquella casa, ya me quedé tranquilo y me fui a cantar otra vez porque estaba actuando en Tiffany's toda la semana. Ochoa, yo he oído que has ligado, que ligaste en las inundaciones. Sí, ligué con el chico de Amorebieta. O sea que será. Bueno, ligué. En ese día nos conocimos, pero bueno, seguimos siendo amigos. Y Bueno, las inundaciones tienen algunas cosas buenas. Tiene buenas también. Oye, creo que estaba el Circo Price en Bilbao por aquel entonces. Sí, estaba el Atlas también. ¿Qué pasó con Tonetti? El Atlas, estaba en el Atlas, me parece. Pues Tonetti estuvo limpiando Barrencalle conmigo
2 o 3 días. O sea, que se puso las botas y Sí, se puso a limpiar. catiuscas amarillas y estuvo, vamos, limpiando y fue muy solidario. Y animando, ¿no? Y Creo que también cantando sí, y animando sí, a la sí. ciudadanía, que también hacía falta, ¿no? A veces que, no sé, que se levantaran un poco los ánimos. Pues ahí estuvo con nosotros y, bueno, la verdad que estuvo todo el mundo porque yo creo que en tan poco tiempo levantar lo que se levantó, pues es porque el pueblo respondió como, vamos, fue increíble. Y Ochoa, ¿qué sensación nos decías, ¿no? Los bares destrozados, lo que te da de comer, tu trabajo, no sé, cuando ves que los has perdido? Bueno, la sensación era de guerra, de que había pasado algo, porque ver los camiones que te llevaban el agua, la comida, la gente que estábamos colaborando y quitando el barro, pues daba una sensación de como cuando ves el telediario ahora y hay guerra en alguna parte, pues era yo lo que sentí en aquel momento. Claro, y desde luego que al final saliste, porque es verdad que es lo que dice todo el mundo. En ese momento dices, se me ha caído el mundo encima, he perdido mi negocio, pero al final salió y salió una Ochoa feroz. No, bueno, y luego la nota de tristeza fue Madriles, un señor que dormía en la calle y que le cuidábamos mucho por el casco viejo, y unos chicos que tenían un bar al lado mío, que eran de Algorta, le daban por la noche, le dejaban que durmiera allí y le pilló las inundaciones y se murió. Vaya. Que es el único que yo creo que en Bilbao murió, dentro de la ciudad, fue Madriles. Por desgracia, pues son tristes historias que siempre acompañan a este relato. Hablábamos de bares, pero también comercios. Las cámaras de Euskal Telebista, por supuesto, estuvieron allí dando voz a esos comerciantes, ¿no? Que vieron cómo habían perdido su negocio y cómo en ese momento pensaban que lo habían perdido absolutamente todo. Galduta dana, ehuneko ingeru galduta hemen genda honetan. Son 15 años perdidos. Industria hondatu da, eta mila lanpostu galdu dira. Eta orain erakutsi behar dugu herri bat garela, eta herri gogor bat garela. Yo he visto robar, en esta de lado sí han robado. O sea, porque los bolsos se habían quedado aquí a la puerta y entonces pues entre los agujeros han sacado todo lo que han podido, claro. Bueno, pues volvemos a salir a la calle, ahora que parece que ha dejado de llover y de tronar. Está con nosotros Margarita Martín, que es portavoz de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, aquí en Euskadi. Margarita, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Bien, esta noche bien. Esta noche bien, pero vaya tormenta nos ha caído, ¿no? Y más que vienen. Y más que vienen tormentas. Bueno, vamos a aprovechar ya para el pronóstico del tiempo también, pero queremos hablar de esas inundaciones y preguntarte lo primero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué fue esa gota fría tremenda, ¿no? que acabó con todo esto? Sí, pues eso fue una gota fría que entró el día 26 por la mañana por Guipúzcoa, donde dejó unos 160 litros en el interior y 130 en la costa, y que fue el primer aviso. Entonces el colaborador de Legazpia llama al entonces jefe del Centro Meteorológico del Golfo de Vizcaya, que era José Ignacio Álvarez Usabiaga, y le dice que habían caído 160 litros en poco más de una hora. Y claro, eso era una cosa sorprendente. Y lo comunicó a Madrid, lo comunicó. Pero entonces hay que recordar que no existía esta organización de avisos, claro, de vigilancia. Esa vigilancia continua meteorológica y la preparación de los avisos, la emisión de los avisos, el control continuo, esa mentalidad no existía entonces. Entonces hacía la predicción y una vez hecha la predicción ya parecía que no había más responsabilidades. Claro, y entonces tomaron nota, pero no trascendió. Eso pasó el 26 por la mañana. La primera entrada de un gran sistema convectivo, lo que se llama un sistema de tormentas. Un sistema de convectivo es un sistema que alberga varias tormentas. Por la mañana. Por la tarde cayó aquí en Bilbao, que cayó muchísima agua. Pero cuando, ese fue el diluvio, ¿no? Ese fue el diluvio, esa fue la peor parte en la que cayó. Pero cuando no habían terminado ya de levantar cabeza y parecía que escampaba, cayó la tercera tromba. Y la tercera tromba cayó en las primeras horas del día 27. Total.
Cabecera del Nervión, 350 litros, en teoría en 4 días, pero la verdad es que cayó todo, casi todo en día y medio. Yo sí te quiero preguntar, Margarita, en total, no sé si tenemos el dato de cuántos litros por metro cuadrado cayeron en total todos esos días. Bueno, en la cabecera del Nervión, alrededor de 350 litros en 4 días, pero en realidad cayó todo en 30 horas. O sea, la mayor parte cayó en 30 horas. Y aquí en Bilbao cayeron 450. Claro. O sea que de la cabecera a la desembocadura del Nervión, una cantidad bárbara. Y en esas 24 horas, digamos, lo que fuese diluvio o el momento álgido, en 24 cayó? horas cayeron 253 en el aeropuerto, que entonces era el mismo que hay ahora, pero estaba en Sondica. Claro, eso son cifras brutales. Sí, para aquí sí. Muy pocas veces Para vista. aquí sí, porque nuestros ríos son muy cortos y con mucha pendiente. Claro, muy pocas veces vista, porque ¿cuántas veces hemos vivido / sufrido episodios como estos? Bueno, pues ahí es donde falla la memoria. 16 avenidas catastróficas del Nervión desde 1493. En el barrio de La Peña, ese letrero que tenéis puesto ahí, 1983-2023, le falta una cifra. 1913. En el barrio de La Peña ya llegó a 2 metros el agua, en 1913. Claro. Y la pregunta que hoy todo el mundo se hace, ¿algo como lo que ocurrió hace 40 años podría volver a pasar, Margarita? Exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual, porque todas las obras que se han hecho contienen tormentas locales, eso sí. O sea, un tanque de tormentas, obras hidráulicas, arreglo de los cauces, reforestación de la zona. Eso ayuda a tormentas locales, pero a una avenida de este calibre, es que esto no son tormentas locales, es una avenida, ya he dicho, 350 litros en la cabecera, 450 en un río muy corto con un desnivel enorme y que circula el agua de la cabecera a la desembocadura, llega en muy poco tiempo y es imposible actuar. Hoy al menos la preveríamos mejor, la preveríamos mejor y al minuto, lo cual sí que nos permitiría... Tendríamos posibilidad de evacuar. Claro, evacuar, que eso es salvar vidas humanas. Exactamente, tendríamos posibilidad de evacuar, eso sí, se avisaría... pero lo que ocurre es, el problema es la planificación del territorio. Hay mucha población en la llanura aluvial del Nervión, que la llanura aluvial del Nervión es Bilbao. Claro. Entonces, sí, eso hay que saberlo. Entonces, hay mucha población y bueno, los americanos sí que evacúan. Cuando viene un huracán sacan millones de personas en un momento, pero aquí es difícil, la orografía es difícil, ¿eh? Bueno, pues habrá que seguir preparándose por si acaso viene una similar. Margarita Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes pedirles disculpas por algunos problemas técnicos que hemos tenido, de sonido, en fin, una tormenta pues que nos ha cogido en parte por sorpresa, pero para un programa especial también sobre la meteorología, pues bueno, en fin, que bienvenida ha sido también, bienvenida ha sido. Así lo dejamos. Gracias a Margarita, gracias también, por supuesto, a nuestros invitados que han estado con nosotros esta noche, que nos han estado acercando pues también esas historias, esos testimonios que de alguna manera también sirvieron para hacer esa familia, ese Ausolán. Cada uno puso su granito de arena. También seguro que muchos de ustedes que nos están viendo, pues también de alguna manera lo hicieron, así que desde aquí también, por supuesto, eskerrik asko. Esperemos que les haya servido pues para recordar y desde luego para ser conscientes de eso, ¿no? De que al final Euskadi sale de las adversidades, de que poco a poco hemos hecho un país un poco mejor y yo creo que podemos estar orgullosos de todo lo que se hizo hace 40 años y como hoy pues Euskadi es diferente. Lo van a comprobar enseguida. Gracias a todos por su atención. Eskerrik asko eta gabon.